Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre Culhuacán, sobre este lugar mágico. Todavía no le dan ese título de barrio mágico, pero es un lugar muy especial para poderlo visitar. A mí me encanta porque cuando tú llegas a esta zona se siente el ambiente de provincia. Dicen por ahí en algunas crónicas que cuando un lugar está alejado y es difícil acceder a él, se conserva más. Y yo creo que esto es lo que sucedió con Culhuacán. Culhuacán, de hecho, es como la parte central. Ahí está la iglesia principal de los 8 barrios de Culhuacán. Entonces es un lugar en el que se respira el ambiente de provincia, se siente la tranquilidad, la gente todavía te dice buenos días cuando vas en la calle, tienen cofradías, mayordomías, fiestas tradicionales, usos y costumbres inclusive de provincia. Entonces cuando tú entras allá a Culhuacán, también te recomiendo, si quieres llegar en metro, tienes que llegar al metro Atlalilco. En el metro Atlalilco tomas una pecera, una combi, que te deja precisamente en la esquina del convento de Culhuacán, el ex convento de Culhuacán, hoy Centro Comunitario Culhuacán. Una vez que llegas a este espacio, primero tienes que caminar hacia el templo del Señor del Calvario y después de ahí dirigirte a una cerrada, la cerrada 16 de septiembre. La cerrada 16 de septiembre se ubica sobre Avenida Tláhuac sin número y generalmente yo creo que ahí sí falta un poquito más de señalética porque es un espacio muy importante. En la Ciudad de México, cuando llegan los conquistadores a México, pues descubren que se hacen unos pequeños libros que son los códices. Códice. La palabra códice viene del término latín codex, que significa libro manuscrito, y se utiliza para denominar los documentos pictóricos o de imágenes que fueron realizados por los indígenas de México y América Central. Grandes civilizaciones de Mesoamérica como los mayas, aztecas, mixtecos, zapotecas, otomís y purépechas, entre otros, registraron sus conocimientos en los códices desde épocas muy remotas. La información que estos proporcionan permite apreciar los diversos aspectos culturales, sociales, económicos y científicos desarrollados por los pueblos antiguos, como sus creencias religiosas, ritos, ceremonias, nociones geográficas, historia, genealogías y alianzas entre los señoríos, sistema económico y cronología. Los códices se elaboran con papel amate y son realmente una obra de arte. Pero tienen un pequeño problema, tienen que empezar a evangelizar. Llegan las órdenes evangelizadoras y estas deben de empezar a crear catecismos, salmos y necesitan papel para imprimir esto. Estamos hablando de la Nueva España, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Y de dónde podían conseguir papel? Papel económico, no hacer los códices, que era bastante trabajo. Ya no tanto el dinero, pero sí era muy tardado el proceso. Entonces deciden hacer un molino de papel. Molino de papel. El molino de papel de Culhuacán data del siglo XVI y forma parte del conjunto arquitectónico del convento y seminario de lenguas de San Juan Evangelista. Este molino de papel fue fundamentalmente para llevar a cabo la evangelización que durante el siglo XVI realizaron en este pueblo las órdenes mendicantes. Esta labor estuvo a cargo de la orden agustina. El objetivo principal era enseñar a los indios la religión cristiana, y para ello era menester contar con escuelas y seminarios. Tal actividad requirió la elaboración de los libros necesarios para facilitar la comprensión y la enseñanza de la nueva religión. El molino de papel, el primer molino de México, surge aquí, en Culhuacán. En esa cerrada
de 16 de septiembre, tú vas a encontrar los restos de lo que fue el primer molino de papel. Sí, cuando das la vuelta por ahí como que no le encuentras forma, porque de hecho está todo enrejado ya y solo está la base en la que se ponía esta gran rueda que se movía de acuerdo a la cantidad de agua que recibía, y con esta fuerza podían ir despedazando las telas con las que empezaban a hacer papel. Esta solución la dan los agustinos. Los agustinos son quienes evangelizan esta zona de Culhuacán y deciden crear ese molino para tener un acceso fácil y rápido para que no tuvieran que traerlo de Europa el papel, para crear ahora sí, los libros de catecismos, salmos y demás, y con esto evangelizar a la gente. Es una aportación impresionante. Lamentablemente no está tan destacado esta zona, sobre todo este molino de papel, que a mí me encanta, porque hasta 1994 fue cuando lo rescatan del deterioro. Ya no pudieron integrar muchos elementos, pero al menos lo protegen de que no le pase nada, y colocan una pequeña placa en la que se habla que por iniciativa de Fray Juan de Zumárraga se establece el primer molino de papel en el siglo XVI. Estamos hablando de 1552, cuando acababa apenas de pasar la conquista. Era muy poco tiempo. Sin embargo, buscan esta solución, y con esto se comprueba que en Culhuacán había muchos ojos de agua, muchos manantiales, mucha abundancia. La gente, cuando habla de esta zona de Ixtapalapa y de Culhuacán, dicen en las crónicas que eran los pueblos que estaban a la ribera del lago de Texcoco, y aquí en este espacio había muchos jardines, muchas huertas, había chinampas, muchas chinampas. Chinampa es un método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial que, a través de una especie de balsas cubiertas con tierra, sirvieron para cultivar flores y verduras, así como para ampliar el territorio de la superficie de lagos y lagunas del Valle de México, haciendo a México Tenochtitlán una ciudad flotante. Las utilizaban para la agricultura y adueñarse de los otros terrenos. Por ahí, en un documental que vi, se habla inclusive que la actual central de abasto de Ixtapalapa se construyó sobre el espacio en el que estaban las chinampas originales. Entonces, es una pena, porque cuando subes al Cerro de la Estrella puedes observar un poco de cómo está distribuido todo Ixtapalapa e imaginar un poco cómo eran esta zona de chinampas. Así que el primer punto a visitar es el molino de papel. Te invito a que lo visites ahí en la Cerrada 16 de septiembre. Esa es nuestra primera escala. De ahí sales, te vas a dar cuenta que todas las calles realmente son como pequeños callejoncitos, porque Culhuacán creció a la manera que pudo alrededor del exconvento, que está dedicado a San Juan Bautista, y después las pequeñas callecitas se fueron formando. Si continúas tu camino vas a encontrar el mercado de ahí de Culhuacán, muy interesante, porque cuando entras puedes encontrar los clásicos puestos de comida, pero ahí te venden cecina. Algo curioso, te ofrecen cecina. Cecina, generalmente uno está más acostumbrado a la zona de Morelos, pero encuentras cecina, postres, verduras, todo muy, muy bonito y muy colorido. El mercado de ahí de Culhuacán. De ahí tienes que regresar hacia la parte central, nuevamente ya hacia el exconvento de Culhuacán, y primero te detienes en un templo que se llama del Señor del Calvario. El Señor del Calvario es el santo patrono del pueblo de Culhuacán y sus 8 barrios. Según la tradición, esta imagen del Santo Entierro tuvo su aparición en una cueva a faldas del Cerro de la Estrella. Debido al inmemorable tiempo de dicho hecho, no se tiene fecha de este milagroso acontecimiento. La leyenda cuenta que un día, unos canteros traían agua de algún pozo algo lejano, así que decidieron tomar un descanso frente al convento de San Juan Evangelista. Después se percataron que detrás de ellos, entre los arbustos y árboles que rodeaban al convento, salían rayos luminosos.
así que decidieron averiguar qué es lo que pasaba. Cuando lograron llegar hasta el lugar de donde provenían dichos rayos, se dieron cuenta de que salían de una cueva. Pronto decidieron quitar las rocas que impedían el acceso, hasta que se toparon con una puerta muy bella hecha de madera, y en ella se encontraban talladas varias figuras de ángeles. Al quitar la puerta, vieron en la cueva una resplandeciente imagen de un Cristo del Santo Entierro. De inmediato dieron aviso a los habitantes del pueblo, quienes llegaron a venerar la hermosa imagen, a quien decidieron llamarle el Señor del Calvario. La aparición de dicho santo se expandió por los alrededores, principalmente en el pueblo de Tomatlán y el pueblo de Xochimilco. Al principio se improvisó una iglesia dentro de la cueva donde se le veneraba, y ya con el tiempo, a mediados del siglo XIX, se le construyó su iglesia sobre un basamento prehispánico a la que se le dejó añadida la cueva. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Bueno, mira, el Templo del Señor del Calvario es un templo que está muy cercano al centro de Culhuacán. Lo interesante es que, bueno, pues este templo fue construido cercano a lo que fue una cueva donde se manifestó el Señor del Calvario, que en este caso pues es la imagen más importante de Culhuacán junto con sus barrios. Entonces, bueno, pues el templo está justamente adaptado a un lado de lo que es la cueva donde se va a manifestar la imagen. Es un templo que, bueno, pues en su aspecto actual más o menos ya como tal datará del siglo XIX aproximadamente. Tiene un par de pinturas, una pues es alusiva a la leyenda en la cual pues se habla de la aparición del Señor del Calvario justamente en una de las cuevas del Cerro de la Estrella, y la otra pintura, bueno, referente a la vida de Cristo. La imagen del Señor del Calvario pues es la más importante, y por supuesto que generalmente, bueno, se le puede ver justamente en la parte central de lo que es el altar. Generalmente ahí la podemos ver, si no mal recuerdo es por ahí del mes de junio, no estoy muy seguro, cuando se le lleva a cabo la festividad principal, y es donde acude, bueno, la gente de todos los barrios de Culhuacán. De hecho, pues hasta la fecha ahí existe lo que es una mayordomía que se hace cargo precisamente de recolectar el dinero pues para las celebraciones del Señor del Calvario. Justamente cuando se hace esta festividad, pues se acostumbra, bueno, pues colocar portadas en lo que es la iglesia, se hacen juegos pirotécnicos, y sobre todo, bueno, pues se le invita a la gente que acude a la ceremonia religiosa a que puedan comer. De hecho, la parte trasera de esta capilla del Señor del Calvario es un espacio enorme donde se puede, en este caso, acomodar muy bien a toda la gente que acude a comer precisamente. El Templo del Señor del Calvario es un templo muy interesante porque lo construyen sobre un basamento piramidal. Entonces, tienes que subir varias escaleras para llegar a este templo, y tiene una historia muy bonita. Dice la tradición que unos canteros que estaban en Culhuacán se habían detenido a descansar frente al templo de San Juan Bautista, cuando vieron que detrás de unos matorrales surgían unos rayos de luz. Curiosos, se acercaron y quitaron los matorrales y encontraron una puerta bellísima. La puerta estaba labrada con imágenes de ángeles. Quitaron la puerta y detrás de ella se encontraba la imagen de un santo entierro, de un Cristo del Santo Entierro ahí. Pero de esto y más vamos a platicar cuando regresemos en nuestro paseo por Culhuacán. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.